lo que pasa en este momento en Brasil es que podemos afirmar que no se trata solamente de una crisis de sanidad, pero también una crisis política, cuando tenemos discursos tan polarizados por un tema que debería ser consenso de todos los liderazgos que deberían estar orientando a la gente, coordinando estrategias conjuntas para combatir este problema mundial. Pero tenemos una polarización de discursos donde el tema científico, el tema de sanidad, el tema de salud de la gente se ha convertido en temas ideológicos. Y lo que pasa es que tenemos de un lado el presidente Jair Bolsonaro, que es contra el aislamiento social principalmente, y tenemos los gobernadores que han formado un bloque de actuación y que defienden el tema del aislamiento social. Y lo más sorprendente en todo este proceso es que esta división, esta polarización de discursos empezó dentro del propio gobierno Bolsonaro. Entonces tenemos el presidente Bolsonaro, por un lado, y el ministro de la Salud, Henrique Mandetta, de otro lado, tratando del mismo tema de maneras distintas. Cuando vemos el presidente Bolsonaro salir a las calles, ir a encontrar a la gente, estar muy cercano de la gente, no utilizar ningún método de protección, y tenemos el ministro de la Salud todo el tiempo a través de conferencias de prensa diciendo que deberemos mantener el aislamiento social para contener los brotes de coronavirus. Esto se convirtió en una guerra mediática. Entonces, apenas como ejemplo, podemos hablar de lo que pasó en el último domingo de Pascua, donde el presidente Bolsonaro salió a las calles para tomar su desayuno en una panadería, y a la noche tenemos el ministro de la Salud en uno de los programas de televisión con más grande audiencia en Brasil, diciendo exactamente contrario al que la actitud de Bolsonaro. Y que los dos, en distintos momentos, en sus conferencias de prensa, en sus hablas con la prensa, en sus lives, mandando recados de uno para el otro. Y esta guerra se ha convertido en tema político, sí, en tema de imagen, sí, principalmente porque muchas de las encuestas, la última, por ejemplo, ha dicho que 70% de la gente estaba a favor de la posición, del posicionamiento del ministro de la Salud. Y entonces empezó a ser una figura de expresión, de liderazgo creciente dentro de Brasil. Antes, un político que tenía un nivel de conocimiento regionalizado empezó a ser una figura de liderazgo nacional. Y entonces creo que esto de alguna manera también no le caiga bien al presidente. Entonces esta cuestión para mí es muy clara, y entonces tenemos esta situación. Por otro lado también ese surgimiento, ese nacimiento de nuevos liderazgos con expresión nacional. Tenemos algunos gobernadores con destaque para el gobernador de São Paulo, João Dória, que justamente por tratar de las decisiones del estado más grande de Brasil, con 45 millones de habitantes, claro que acaba tendo un discurso de confrontación también muy fuerte a Bolsonaro. Entonces hoy tenemos estas vertentes políticas todas empezando a tener su lugar bajo el sol, y desafortunadamente trayendo una consecuencia complicada para la gente, porque cuando usted tiene sus liderazgos que cada uno comanda para un lado,
claro que esta situación en la cabeza de los ciudadanos se convierte en una confusión. Además de las encuestas, por este momento, por enquanto, aún estarem favoráveis a las orientaciones del Ministerio de la Salud, que están orientadas con las experiencias de otros países y también con la orientación de la Organización Mundial de la Salud. Bajo toda esta situación, yo traigo un otro tema complementario para todo esto, que es algo que tiene me llamado la atención, por lo menos aquí en Brasil, y creo que también es un tema de preocupación o de atención en distintos países de América Latina. Lo que pasa es que cuando empezamos esta comunicación, que no es una comunicación de crisis, pero una comunicación de riesgo, que tiene que hablar con la gente, porque si no la gente pierde sus vidas y pierde su salud, es el hecho de que mucho de lo que comunicamos, de lo que orientamos, principalmente como medidas de prevención, son muy relacionadas ou muito direcionadas para a classe média. Quando pensamos que na América Latina e em Brasil, com um destaque muito grande, que as grandes cidades têm sempre comunidades muito pobres, sem infraestrutura de urbanização, como se pode falar de lavado de manos en comunidades donde la agua no llega? ¿Cómo se puede hablar de aislamiento social cuando tenemos familias que muchas veces viven 10 personas dentro de un único espacio? ¿Cómo estas personas perciben esta situación? ¿No? Y cómo también se maneja la cuestión económica. Entonces fue algo muy interesante, algo que tengo percebido y que trae una confirmación de algo que siempre defendí, que el tema de que la buena comunicación política, de gobierno, comunicación social, que ela tiene que tener una buena materia prima, una origen que sea buena. Solamente la comunicación simplemente no se sostiene. Entonces, es necesario que una buena gobernación origine una buena comunicación. Y es interesante ver que en este momento de crisis, donde las cosas caminan de una manera muy rápida, cómo es importante que la comunicación conjuntamente con la gestión consigan pensar en soluciones y también comunicar de manera clara a la gente las cosas que precisan ser hechas. Muy importante también en comprender la responsabilidad de la gente que trabaja con comunicación política, con comunicación social, con comunicación de gobierno en este momento, para comprender el tamaño, la responsabilidad de la información que llega a la gente que más necesita de esta información y cómo la comunicación es un elemento de utilidad pública fundamental. Entonces, estas eran algunas cosas que quería traer sobre este momento que pasa en Brasil. Hay, claro, muchos otros nuances, muchos otros detalles dentro de este contexto, pero lo que pasa es, de hecho, exactamente esto. Los mecanismos de esta crisis, que también es política en Brasil, se camina con la velocidad de los contagios del coronavirus. Por la mañana tenemos los actores políticos involucrados en un acto, en un hecho, a la tarde otro, a la noche otro, y todo esto se convirtiendo en muchas informaciones y también desinformaciones, cuando vemos que todas estas orientaciones y contraorientaciones también están conjuntamente con una ola muy grande de fake news y desinformaciones y polarización. Entonces,
Esperamos que esta crisis pase pronto, a crisis de sanidad y también la crisis política, porque necesitamos tener más estabilidad en todos estos momentos. Y es importante que los liderazgos comprendan la importancia de la responsabilidad en este momento